Queridos madridistas y gente de bien, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ala Madrid, el número 33 del podcast de Real Madrid Baloncesto y que lleva por título La semana que vivimos peligrosamente. Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por la invitación para participar hoy. Y madre mía, qué alivio. De verdad, estoy aliviadísima. Es que vaya tela, nos ha bajado la tensión de golpe tras ese pitido final en Estambul, ¿eh? Ya te digo, es que pasar de esa taquicardia constante a poder respirar, ¡muah! Es un mundo. La mochina de piedras que arrastraba el entorno, bueno, que arrastrábamos todos, era tremenda. Sí, se notaba hasta en cómo circulaba el balón, una presión asfixiante. Totalmente. Parecía que nos asomábamos a un abismo del que no íbamos a salir vivos, deportivamente hablando, claro. Haber sobrevivido a esta doble jornada nos devuelve el pulso a niveles, pues, aceptables. Porque pintaba tragedia. Y pintaba muy mal, sí. Pero bueno, centrémonos. Esta semana el Real Madrid Baloncesto ha vuelto a caminar por el alambre. Doble jornada de Euroliga, rotaciones exigidas al límite y partidos que no admitían margen de error. Hemos visto carácter, ajustes tácticos sobre la marcha y momentos donde el equipo ha tenido que sobrevivir más que dominar. No ha sido una semana de brillo continuo, sino de resistencia competitiva. Hoy vamos a analizar qué ha funcionado, qué ha quedado expuesto y qué lectura deja esta secuencia de partidos cuando el calendario aprieta y cada posesión empieza a tener valor de playoff. Esto es la semana que vivimos peligrosamente. Y tan peligrosamente, ¿eh? Porque, a ver, el nivel de urgencia era máximo. Dentro del vestuario sabían que esta era, digamos, la semana de la verdad. Exacto. El equipo llegaba obligado a hacer algo que no ha sabido hacer en toda la temporada. Ganar fuera. O sea, es que los datos son abrumadores si lo piensas. Hay un contraste histórico tremendo. Un dominio absoluto en casa. 17 victorias y solo una derrota en el Palacio. Que eso es récord histórico en este formato de la Euroliga, fíjate. Claro, pero luego el Viacrucis a domicilio. Buf, es que 5 victorias y 12 derrotas antes de empezar esta semana. Es el peor registro fuera de casa desde que existe este sistema de todos contra todos. Es de locos. Es el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde total. En el Palacio somos invencibles, pero hacemos las maletas y de repente nos convertimos en el mejor amigo del equipo local. Ya, y el problema es que el peso del factor cancha en esta competición es vital. O sea, el 81% de los equipos con ventaja de campo superan los playoffs y llegan a la Final Four. 81%. Tela. Claro, es que si no ganábamos fuera esta semana, caíamos al quinto o sexto puesto, o incluso peor, al play-in, perdiendo el factor cancha y complicando todo muchísimo. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Cómo se explica esta vulnerabilidad crónica en ambientes hostiles, siendo un equipo tan veterano y que en teoría debería tener la piel súper curtida para estos escenarios? Pues a ver, es una cuestión de solidez mental lejos de casa, sin duda. Y fíjate en las declaraciones previas de Scariolo antes de viajar. Sí, que intentó proteger al grupo, ¿no? Exacto. Salió en rueda de prensa diciendo que estaba extremadamente contento de cómo jugaban fuera. Que sonaba un poco excusa. Bueno, era un escudo mediático. Quería quitarles presión. Reconoció que faltaba ejecución en los finales apretados, porque habíamos perdido 5 partidos por 1 o 2 puntos. Pero internamente sabían que el problema era grave. Y tanto que era grave, porque llegamos al primer choque contra la realidad en Atenas. Partido contra Olympiacos. Una final anticipada en el peor escenario posible. Menuda pesadilla de inicio, por favor. Es que el equipo sale completamente dormido, abusando del triple frontal, sin defensa. Un parcial de 12-2 en apenas, qué sé yo, 150 segundos. Visto y no visto. El colapso defensivo fue sistémico desde el primer minuto. Empezamos a hacer ayudas excesivas sobre el portador del balón, lo de sobremarcar la primera línea, y Olympiacos nos castigó, pero bien. Daban un pase extra y encontraban a un tirador solo. Siempre. Siempre había alguien liberado en la esquina o en el lado débil. Y en ataque estábamos estáticos, sin buscar a Tavares. Sí, pero luego llega el espejismo del segundo cuarto. Entra la segunda unidad con Trey Lyles y Andrés Feliz, y logran un parcial de 0-18 de la nada. Fue brutal, sí. Nos pusimos arriba, 35-40. Feliz presionando como un loco y Lyles metiendo 4 triples casi seguidos. O sea, ese parcial de 0-18 fue como achicar agua de un barco que se hunde con un cubo pequeñito. Ya, para que de repente se desprenda todo el fondo del casco en la segunda parte. Tal cual. Exacto, porque vuelven los titulares y ¡zas!
Parcial de 14-2 de Olympiacos antes del descanso. Y en la segunda parte el equipo bajó los brazos totalmente. Derrota contundente 102-88 y perdiendo el average. Que traíamos un +12 de la ida y lo tiramos a la basura. Es que la exhibición griega fue tremenda. Tyler Dorsey y Sasha Bezenkov nos masacraron. Madre mía, Dorsey, 37 puntos. 7 de 12 en triples y 43 de valoración. Y Bezenkov con 26 puntos. Entre los dos, o sea, los dos solos anotaron el 70% de los puntos de Olympiacos. Y aquí, a ver, Scariolo dijo tras el partido que Dorsey y Bezenkov fueron muy difíciles de parar, casi elogiando su acierto como si fuera inevitable. Pero, te pregunto, ¿no hubo una dejadez táctica imperdonable al permitir que solo dos jugadores desarmen toda nuestra estructura defensiva de esa manera? Totalmente. O sea, no fueron tiros milagrosos desde el mediocampo, ¿eh? Si ves cómo anotó Dorsey, había un error persistente en nuestra defensa del bloqueo directo. Hacíamos un drop muy hundido. Dejándole muchísimo espacio, claro. Eso es. El pívot se iba hacia atrás y le dejaba a Dorsey 1 o 2 metros en la frontal. Y a un tirador así, no le puedes dar ese espacio. No hubo ajuste para hacerle un 2 contra 1 ni nada. Le dejamos entrar en racha. ¿Y con Bezenkov? Pues con Bezenkov nos destruyeron con lo del ball watching. Todos mirando la pelota y perdiendo de vista a su marca. Sonja estaba desconectadísimo en el lado débil. Mientras miraba al base rival, Bezenkov le ganaba la espalda por la línea de fondo una y otra vez. Y Campazzo tampoco lograba agarrar el timón para parar la sangría. Fue un desastre. Una desconexión absoluta de las piezas clave. Y eso nos dejaba al borde del precipicio. Sin red de seguridad. Pasamos del drama a la urgencia extrema. El liderato ya era matemáticamente imposible tras caer en el Pireo. Caímos al 5º puesto. Eso es. Y la clasificación, al rojo vivo. Zalgiris y Panathinaikos apretando por detrás y además los dos con el average ganado sobre nosotros. Es que la presión era irrespirable. Y el siguiente destino, apenas 48 horas después, era Estambul, contra el Fenerbahce. Literalmente estábamos caminando por la cuerda floja, pero sin red. Perder en Turquía significaba abandonar el control de nuestro destino y rezar por milagros de terceros. Y ojo, un Fenerbahce herido porque había perdido 6 de sus últimos 7 partidos y cedido el liderato. Pero es el vigente campeón, o sea, tienen jugadores letales y el ambiente allí es una caldera. Un partido de supervivencia. Y el inicio fue un partido en el barro, pero barro del espeso. Muy trabado, superfísico, plagado de errores. Tavares sufrió muchísimo al principio ante los contactos que permitía el arbitraje, y Meli nos estaba castigando severamente en el rebote ofensivo. Nos comía la tostada en cada jugada. Pero a diferencia de Grecia, cuando las cosas se tuercen en el segundo cuarto por unos errores de Garuba, el equipo esta vez se agarra al partido. Sí, hubo un cambio de actitud bestial. Metemos un parcial de 0-11 liderado por Tavares y Campazzo y nos vamos al descanso ganando 34-40. Es que ajustaron la defensa de maravilla. Tavares dejó de hundirse tanto y empezó a proteger mejor, y Campazzo rompió la defensa turca en velocidad. Pero luego vino el sufrimiento otra vez. En el tercer cuarto aparece Brandon Boston Jr. y destroza a Sonja, y Fenerbahce se pone por delante. Es que Boston vio que Sonja estaba sufriendo en los desplazamientos laterales y le buscó constantemente. Le atacaba el pie adelantado y Sonja no podía recuperar. Eso le frustró muchísimo hasta el punto de que llevaba un 0 de 7 en triples. 0 de 7, tela. Pero en los minutos finales, la redención. El equipo ejecuta con precisión quirúrgica. Esta victoria no fue de smoking, ¿eh? Fue de ponerse el mono de trabajo y ganar metidos en el fango hasta las rodillas. Desde luego. Y te pregunto de nuevo. Hemos visto a este equipo perder 5 partidos a domicilio por 1 o 2 puntos este año, por falta de control. ¿Qué cambió en la cabeza de los jugadores en los últimos 3 minutos en Estambul para que esta vez la moneda cayera de cara? Pues mira, cambió el oficio. Fue una cuestión de madurez en el momento clave, en el clutch. Tuvieron una paciencia tremenda. Lyles fue clave, entendiendo que los turcos flotaban la zona media y empezó a castigar con esos tiros de 4 o 5 metros. Qué importante es ese tiro de media distancia hoy en día. Fundamental. Y luego Tavares estuvo imperial, secando a Mella al final. Y lo de Sonja, bueno, esos de tener una mentalidad de acero. Ya te digo. Después de ese 0 de 7, penetra, mete una bandeja vital y a falta de un minuto clava su único triple del partido. Y ganamos 69-74. Un triple que vale oro. Ese es el oficio de los veteranos.
supieron congelar el balón y ejecutar donde tenían que hacerlo, sin dejarse llevar por el pánico de la grada. Ostras, qué alivio. Así que llegamos a las conclusiones. ¿Qué nos deja esta semana? Pues que no hemos solucionado nuestros problemas crónicos fuera de casa. No, a ver, el balance final a domicilio es de 6 victorias y 13 derrotas. Es un dato dolorosísimo y confirma que jugar de visitantes es nuestra gran asignatura pendiente. Pero ganamos el derecho a seguir compitiendo. Evitamos el diván del loguero, que no es poco. El trauma se superó en las peores condiciones posibles. No nos hemos curado de todos nuestros males, pero hemos ganado tiempo y, sobre todo, hemos comprado el billete para jugar la partida definitiva en nuestro fortín. Exacto, es que ahora dependemos de nosotros mismos. Una victoria en la última jornada en el Palacio contra la Estrella Roja y estamos matemáticamente entre los 4 primeros. Asegurando el factor cancha que es la vida. La vida entera. Pero bueno, antes de cerrar el análisis de hoy, me gustaría lanzar una pequeña reflexión provocativa sobre todo este asunto del primer puesto que ya no podemos alcanzar. A ver, cuenta. Pues para la gente que esté súper obsesionada con haber perdido ese liderato de la fase regular, cuidado, hay una estadística oculta muy curiosa, y es que, desde que existe la fase regular, el equipo que acaba líder nunca ha ganado la Final Four. ¡Ostras! ¡Nunca! Nunca. Hay una maldición del primer puesto brutal. Así que, visto así, igual ceder ese número 1 a Olympiacos o Fenerbahce ha sido el mejor movimiento de ajedrez de toda la temporada. Ahí lo dejo para que le deis una vuelta. Madre mía, pues no me había fijado en ese dato. Fíjate. A ver si va a ser verdad que no viene está bien. En fin, el Real Madrid sale de esta semana con cicatrices, pero también con certezas. Cuando el calendario se vuelve implacable y la exigencia se multiplica, es cuando se define la verdadera estructura competitiva del equipo. Lo que viene ahora no es más sencillo. La Euroliga entra en su fase decisiva y cada partido empieza a tener aroma de eliminatoria. No habrá tregua. Veremos si el equipo transforma esta experiencia en impulso o si el desgaste pasa factura. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo análisis. ¡A la Madrid!